Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a desarrollar un programa que nos va a permitir analizar el contenido de un archivo. Este archivo es un archivo de texto común y corriente y el objetivo será analizar cada una de las líneas que contiene este archivo para buscar ciertas palabras. Entonces generaremos un contador para detectar cuántas palabras se encuentran en este archivo. Entonces vamos a iniciarlo, vamos directamente a PyCharm, en este caso lo vamos a abrir. Recordarás que para crear nuevos programas lo que hacemos básicamente es generar un nuevo proyecto. En este caso yo ya tengo uno, si tú ya tienes uno, crea este ejemplo sobre un proyecto existente. Si no lo tienes, genera uno de nuevo y ubícalo donde tú más te convenga. Ahora sí que vamos a comenzar. Entonces voy a generar un nuevo directorio, en este caso sobre mi proyecto, y le vamos a llamar Analyze Data. Analyze Data. Entonces dentro de este lo que voy a generar es un archivo Python, voy a llamarlo de igual manera, Analyze Data. Y bien, entonces comencemos a codificar. Vamos a hacerlo orientado a objetos, aunque lo vamos a hacer un poco más simple, porque realmente la lógica va a quedar en un solo método. Pero el objetivo de este archivo será procesar un archivo de texto. Te voy a mostrar cómo se lee, cómo se cierra un archivo. Y lo primero que te tengo que explicar es que para realizar este programa vamos a importar una de las librerías más comunes dentro de Python para el análisis de texto. Esta librería o módulo se llama REG, que significa Regular Expressions. Entonces, ahora sí, una vez que ya lo tenemos importado, vamos a definir nuestra clase Analyze Data. Dos puntos para comenzar la definición de nuestra clase y vamos a comenzar definiendo, como lo hemos hecho a través de nuestros ejemplos, el constructor. Este constructor va a recibir dos parámetros. Uno va a ser el nombre del archivo, que lo voy a llamar FileName, y otro va a ser la palabra que voy a buscar en ese archivo que vamos a generar. Entonces vamos a darle valor a nuestros atributos de la clase. Van a ser nuevamente privados. Recordarás que se hace con la palabra self __, el nombre del atributo, en este caso FileName, y le vamos a pasar como parámetro el FileName que estamos recibiendo en el constructor. También lo hacemos para nuestro atributo de la clase, que se va a llamar Word. Y perdón, aquí que me equivoqué, que le llamé Word, pero es Word. Ahora la siguiente parte que voy a realizar pues es obtener esos atributos, porque se los vamos a pasar al generar un objeto de esta clase. Entonces, ¿cómo los quiero recuperar? Con un método que le voy a llamar getFileName, y le voy a hacer un return de self.filename. También voy a generar un nuevo método que se llame getWord para recuperar ese atributo que voy a llenar cuando se instancie la clase. Entonces va a ser un return self.word. Entonces, con esta notación lo que estoy haciendo es generar un constructor, le voy a pasar dos valores y se van a asociar a estos atributos de la clase. Voy a definir un método para recuperar el valor con métodos get, en este caso para FileName y para Word. Y bien, es todo lo que voy a necesitar para poder comenzar a codificar. Lo siguiente que voy a hacer es definir un método. Le voy a llamar ProcessData, procesar datos, no lleva ningún parámetro. Y aquí ahora sí empezamos la explicación a detalle.
Lo primero que voy a hacer en este método es la lectura del archivo con el comando open. El comando open nos permite abrir archivos de texto o de cualquier otro formato y debemos de indicarle en qué modo lo vamos a abrir, si lo queremos hacer en lectura, escritura, agregar contenido al final del archivo, etcétera. Hay muchos modos. En esta ocasión vamos a aperturar nada más el archivo para lectura. ¿Cómo lo hago? Bueno, lo que voy a hacer es pasarle dos parámetros a el comando open. El primero va a ser el nombre del archivo, pero el nombre del archivo ya lo voy a tener en getFileName. Entonces lo que voy a hacer es un self.getFileName y voy a poner una coma para pasarle el segundo parámetro. El segundo parámetro es el tipo o el modo en el que voy a abrir ese archivo. Lo voy a indicar con una R que significa de lectura, es decir, no voy a hacer cambios. En este momento ya tenemos la capacidad de abrir el archivo, pero esto genera una referencia a ese archivo y debemos dejarla en algún lugar. Lo voy a asignar a una variable que le voy a llamar file. Entonces ahí ya tendremos la referencia a ese archivo. Y aprovecho para explicarte un concepto que se llaman excepciones. Las excepciones son unos mecanismos que existen en la mayoría de los lenguajes de programación para el tratamiento de errores. Entonces, en el caso de Python se hace con la cláusula try, se definen los dos puntos y además se define con una cláusula que se llama except. Entonces, con estas dos cláusulas lo que estamos diciéndole a Python es: oye, hay una posibilidad de que cuando se ejecute esta línea exista un error. Ah, ok. Si existe esa posibilidad, ¿cómo la voy a tratar? Como apenas aquí se va a intentar abrir el archivo, vamos a generar un mensaje de tipo print: hay un error al abrir el archivo. No se te olvide que es muy importante el identado de nuestras líneas, porque por ejemplo aquí me está diciendo que lo tengo al mismo nivel que la instrucción. Debo de dar un tab para que quede correctamente alineado. Bueno, con esta cláusula trae lo que le estoy diciendo. Voy a dejar aquí otro espacio para que se vea mejor. Que mira, Python, quiero abrir un archivo con el nombre que yo le voy a pasar en modo lectura y asigne esa referencia a la variable file. Pero si pasa un error cuando se ejecute esta línea, quiero que me mandes un mensaje que me diga: hay un error al abrir el archivo. Bien, pues una vez que tengamos el direccionamiento a nuestro archivo, lo siguiente será leer las líneas de ese archivo. ¿Cómo se le hace? Bueno, tenemos la instrucción readLines utilizando la referencia a nuestro archivo. Entonces utilizamos file.readLines y con esta instrucción vamos a leer todas las líneas que contenga el archivo. Si tiene 100, leerá 100. Si tiene 10, leerá 10. Si tiene una, pues leerá una. Y estas líneas pues las tendremos que asignar a una variable. Vamos a ponerle lines. Esto nos va a regresar una lista de valores que van a representar cada una de las líneas que están en el archivo. Como aquí propiamente se realiza la lectura del contenido de nuestro archivo, hay posibilidades de que existan errores. Una cosa es abrirlo y saber si se va a abrir correctamente o no, y otra cosa es, una vez abierto, cada línea que se procese, pues que exista la posibilidad de un error. Entonces, nuevamente, vamos a dejar por ahí un tabulador por aquí y vamos a poner otra cláusula try, dos puntos. Le vamos a decir: oye Python, es probable que en esta línea haya un error. Entonces
lo que vamos a hacer es definir otra cláusula except. Entonces vamos a ponerla por aquí, así alineada con esta. Entonces voy a recorrer esta línea para que no me marque errores de indentación. Entonces, una vez que ya alineé correctamente, mira, este try se relaciona con este except, este try se relaciona con este except, pero ¿qué quiero que suceda si no puedo leer una línea de archivo? Entonces voy a decirle print un mensaje: no se puede leer el archivo. Eso es lo que quiero que suceda. En este caso no voy a hacer un tratamiento diferente. Ahora te voy a explicar otra cláusula que existe para el tratamiento de los errores en Python. Esta cláusula se llama finally. ¿Qué significa? Oye, ¿qué pasa si al leer esta línea ocurre un error? Se ejecuta esta, pero si no pasa nada, ¿qué es lo que quiero que suceda? Ocurra o no ocurra un error. Entonces lo que le vamos a decir es: oye, siempre cierra el archivo. Entonces esta estructura se leería: si vamos a leer el archivo línea por línea, si ocurre un error, haz esto. Pero finalmente, si se lee correctamente o no se lee correctamente el archivo, cierra siempre ese archivo. Es recomendable siempre cerrar los archivos para que no existan direccionamientos incorrectos a cualquier otra parte. Entonces aquí vamos avanzando correctamente. Entonces, una vez que hemos leído las líneas, lo que voy a definir ahora es una variable de tipo entero donde le voy a asignar el valor de 0, porque vamos ahora sí a contabilizar cuántas palabras vamos a encontrar de la que nosotros le indicamos. Entonces hasta ahí le vamos a decir total de palabras igual a 0. Ahora sí, readlines nos regresa una lista con cada una de las líneas de nuestro archivo. Entonces, al ser una lista, lo que yo voy a hacer aquí es un ciclo for y le voy a decir que por cada línea, y lo voy a definir con la variable line, in lines, así se procesan los ciclos for. ¿Qué le voy a hacer a cada línea que aparezca? Lo que vamos a decirle es que utilizando el módulo re, le vamos a decir que divida con el método split cada línea en palabras, pero esas palabras se van a separar mediante algún mecanismo. Entonces el mecanismo que vamos a utilizar es el espacio en blanco, y eso se modela aquí en Python con /s. Entonces le estamos diciendo: oye, cada línea que vaya a llegar vas a separar el contenido por espacios y me vas a entregar las palabras de cada línea. Entonces aquí el segundo parámetro que me falta justamente es la línea que yo estoy recorriendo de todas las que me regresa el archivo. Entonces esta línea, cuando yo ejecute el método split, me va a regresar un resultado. Entonces vamos a ponerle res, donde en res se van a encontrar todas las palabras que han sido separadas por espacio, pues para poder procesarlas individualmente. Ahora sí, como es nuevamente una lista de palabras, el ciclo for anterior era para recorrer cada línea del archivo. Ahora voy a recorrer cada palabra. ¿Cómo le voy a hacer? Voy a utilizar otro ciclo for, por ejemplo, for. Voy a almacenar cada palabra en la variable palabra y res. Ahora sí, con esta línea lo que le estoy diciendo, y de hecho voy a dejar un espacio para que se vea mejor, voy a procesar todas las palabras por línea. Entonces voy a hacer una comparación. Si la palabra que está procesando es exactamente igual,
Este es el operador para comparar por valor dos, en este caso dos strings. También puede servir para números. Entonces, palabra es exactamente igual a mi palabra que yo definí en la clase. ¿Cómo la recupero? Con self.getWord, porque definí un método justamente para eso. Si se cumple, entonces vamos a incrementar el total de palabras en 1. Esta es la notación para adicionar a la variable misma e incrementarla en 1. Entonces, con esto estaríamos ya contabilizando las palabras. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es mandar un mensaje para indicar cuántas veces se encontró esta palabra. Para hacerlo, lo que voy a necesitar hacer es salirme de este for e irme después de este for. Cuando se procesen todas las líneas, es la línea inmediata del for principal, y voy a utilizar una instrucción print muy sencilla que diga la palabra se encontró tantas veces. ¿Cómo lo hago eso? Y aprovecho para explicarte otra cosa. Vamos a utilizar un concepto que se llama formateo de strings, que es pasarle ciertos valores a una cadena de texto para que se impriman, digamos, al vuelo. ¿Cómo lo hago? Voy a poner la letra F y voy a abrir comillas. Dentro de esta voy a poner el mensaje que yo requiero, por ejemplo, la palabra. Voy a utilizar comillas dobles para remarcar en ese string que voy a resaltar algo. ¿Y cómo obtengo la palabra? Con self.getWord. Abrimos y cerramos paréntesis. Pero cuando uso un string formateado, lo que debo de hacer para imprimir el valor es poner llaves. Abrir y cerrar llaves. Ahora sí. Con esto le estoy diciendo, oye, la palabra, y me va a dar la palabra que yo he definido, me la va a encerrar entre comillas. Luego vendría se encontró. Nuevamente abrimos y cerramos llaves. Y quien contiene el número de palabras que se encontraron es total de palabras. Entonces la vamos a indicar aquí. Después de esto, pues vamos a decirle que la encontró tantas veces. Y con esto hemos definido una cadena literal. Así se le llama exactamente dentro de Python. Y bien, con esto hemos finalizado nuestra codificación. Ahora solo revisar que no exista algún error. Al revisarlo parece ser que no hay ninguno. Al menos, por ejemplo, podemos quitar por aquí un espacio para que se lea un poco mejor, y por aquí podemos quitar otro, pero todo se ve bien a nivel de codificación, no hay errores ni warnings. Entonces vamos a continuar con la implementación de este mini proyecto. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es vamos a generar un nuevo archivo dentro de este directorio de tipo, vamos a llamarle data.txt, muy sencillo, y vamos a generar un contenido para este archivo. Yo ya lo tengo por aquí para no escribirlo, y es básicamente un tipo trabalenguas que ha sido alterado con varias palabras que se están repitiendo, y donde lo que vamos a hacer es pues buscar cierta concurrencia de palabras dentro de este archivo. Entonces lo vamos a guardar. Ahí guardo. Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo se ejecuta este archivo. Lo primero que vamos a hacer es irnos al final de nuestro código. Y ahora sí, vamos a instanciar nuestra clase. ¿Cómo lo hacemos? Con Analyze Data. Y acuérdate que lleva dos parámetros. El primero es el nombre del archivo, data.txt. Y el segundo es la palabra. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, la palabra. Vamos a analizar el archivo. A ver, por ejemplo, la palabra leche. Vamos a decirle leche. Y esto, al ser una instancia de una clase, pues hay que asignarla
a una variable. Ahí está. Ahora sí, vamos a invocar al método que hace todo. Entonces sería processData. Con estas dos líneas vamos a proceder a ejecutar nuestro analizador de texto. Entonces parece ser que todo está bien. Vamos a ir a Run y vamos a seleccionar Analyze Data. Entonces al ejecutarse nos dice: la palabra que le estamos pasando, leche, en este archivo se ha encontrado 6 veces. A ver, vamos a ver. Entonces procesa la primera línea, lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces en total son 6 veces las que encontró la palabra leche. Entonces esta es una manera muy sencilla de procesar el contenido de un archivo utilizando la librería de Regular Expressions, utilizando patrones para buscar palabras y también la gestión de archivos para procesar el contenido de un archivo. Bueno, espero que este ejemplo te haya quedado claro. No te pierdas los siguientes videos para seguir aprendiendo juntos. Muchas gracias.